Ya que estamos acá en el Jamboard, en nuestra hoja 8, vamos a hablar de esto que yo pegué y copié acá. Porque en realidad esta demostración, este teorema, es un teorema que nosotros no demostramos en esta materia, pero es algo que es cierto, y en realidad en la construcción, en la demostración del teorema sale esta fórmula que ustedes tienen aquí, esta que tienen acá. ¿Está bien? Y de esta fórmula es que nosotros despejamos θ para encontrar esta fórmula de el coseno o del ángulo, ¿no? Pero la fórmula que da base a todo esto es esta, y ya habíamos dicho, ya habíamos nombrado que el producto escalar cumple con esta fórmula, y muchos libros definen el producto escalar de esta manera. O sea, tienen θ, que es el ángulo entre los dos vectores, el ángulo que yo puedo calcular con la geometría, y calculamos el producto escalar como esto. ¿Está bien? Se puede demostrar que las dos cosas son equivalentes, las dos definiciones son equivalentes. Recordemos que el producto escalar era el producto sencillo. Vamos a hacer acá, ya que estamos en este ejemplo, vamos a hacer este ejemplito, ¿no? Y vamos a calcular el ángulo entre estos dos vectores. Estos dos vectores yo los inventé para hacerles este ejemplo. Y después tomé otros dos vectores que la multiplicación que voy a obtener no da un ángulo, no voy a encontrar un ángulo notable. Entonces vamos a ver cómo lo dejamos expresado. Entonces en este ejemplo, yo para calcular el ángulo entre estos vectores y para seguir con esta idea, o con esta, da lo mismo, vamos a calcular el producto escalar primero entre estos vectores. Entonces, si yo tengo que hacer A escalar B, recuerdo que es 1, 0, 1, escalar, ¿no? Producto escalar 1 menos 1, 0, y entonces hago esta cuenta y es 1 por 1, ¿no? Más 0 por menos 1, más 1 por 0. Es decir, toda esta cuenta es 1. ¿Está bien? El producto escalar era un producto fácil de definir. Recuerden que no es una operación binaria, porque aunque son dos, las operaciones binarias en el álgebra, digamos, está definido de esta manera. Tomo dos elementos, los opero y me da un elemento de la misma especie. Es una operación binaria. Esto es una operación que requiere de dos elementos, pero no tengo ley de cierre. O sea, tomo los dos vectores, los opero entre sí y me da un elemento real, no un vector de la misma naturaleza que tengo aquí, que son de R3 en particular, ¿no? La norma de A, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso es raíz de 2. La norma de B, ¿sí? La norma de B, que es la raíz cuadrada, yo acá ya esto ya lo copié, no sé por qué no se me actualiza, espérenme un cachito, cambiar de red doméstica para que se actualice, ahí está, de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Es decir, esto también es raíz de 2. ¿No? Y según lo que me dicen acá, para calcular θ, el ángulo entre estas dos cosas, θ, θ es igual al arco coseno. Esto es una función, una expresión, ¿no? Esta expresión que tengo acá, que yo ya copié una partecita allá, ahí está, el arco coseno es como que dijera f de algo, ¿está bien? No es algo que está multiplicando, es el arco coseno de esta expresión. Estoy haciendo funcionar
la función inversa del coseno, ¿no? Entonces, el arco coseno de este producto, de A por B, por la norma, dividido, perdón, la norma de A por la norma de B, así. ¿No? Eso es el arco coseno de esta expresión, ¿sí? Entonces, hacemos nuestros cálculos y decimos θ es igual al arco coseno, y bueno, A por B es 1, que lo tengo acá calculadito, la norma de A es raíz de 2, la norma de B es raíz de 2, y entonces esto es el arco coseno, perdón, escribí cualquier cosa, arco coseno de 1/2. ¿Está bien? Lo podemos calcular lo podemos poner en la calculadora esto para ver cuánto es realmente este numerito que tengo acá. Pero también podemos trabajar con algo que es la tabla de los ángulos notables. ¿Está bien? Los ángulos notables, en el primer cuadrante se llaman así, son una seguidilla de 4 o 5 ángulos a los que les podemos encontrar una expresión del coseno y del seno sencillas. O sea, son ángulos que en radianes tienen una expresión sencilla nombrada con pi, cuya respuesta son expresiones matemáticas que se pueden escribir. Por eso se llaman ángulos notables, y en el primer cuadrante serían estos: 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Son estos los 5 ángulos notables del primer cuadrante. ¿Está bien? Entonces, podemos calcular haciendo esta reglita, ¿sí? Que es una regla como mnemotécnica para que te la acuerdes. El seno, si este ángulo se llama alfa, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos la entrada de alfa, ¿está bien? El seno de alfa, vamos a calcular el seno, el coseno de alfa y la tangente de alfa de estos 5 ángulos, ¿sí? Y vas a empezar así. Vas a escribir 0, 1, 2, 3, 4. A todo le vas a aplicar la raíz cuadrada, o sea que me va a quedar así. Y ahora todo lo dividís por 2. Divido por 2, divido por 2. Ahora lo vamos a limpiar a esto, ¿no? Divido por 2, divido por 2, divido por 2. ¿Está bien? Entonces, en el primer cuadrante podemos calcular el seno de 0, que esta cuenta, obviamente 0, la raíz de 0 es 0, dividido 2 es 0. La raíz de 1 es 1, así que dividido 2 me da 1/2, sigue siendo 1/2. Raíz de 2 sobre 2, la mejor expresión para escribir eso es esa. Raíz de 3 sobre 2, la mejor expresión para escribir raíz de 3 sobre 2 es esta, ¿no? Esta que está aquí. Y este sí lo podemos cambiar porque raíz cuadrada de 4 es 2 y 2 dividido 2 que es 1. ¿Está bien? Para calcular el coseno hacemos por propiedades, digamos, por las propiedades de ángulos complementarios, el ángulo de 1 el seno de 1 es lo mismo que el coseno de su complemento. ¿Está bien? Esa es una propiedad. Bueno, la cuestión está en que acá sería, haces como los mismos pasos, pero empezás, en lugar de escribir 0, 1, 2, 3, 4, escribís 4, 3, 2, 1, 0, después aplicás raíz cuadrada y después dividís por 2. Cuando haces eso, vas a obtener primero el 1, ¿no? Después obtenés raíz de 3 sobre 2, qué feo que me quedó ese 3, lo voy a borrar para que quede un poco más claro. Raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1/2,
y 0. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿no? Supongamos que me pregunten el seno de 30 grados, entonces yo voy aquí y miro 30 grados, el seno es un medio. Es un medio, ¿no? Entonces, si me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el ángulo entre 0 y 90, ¿no? El ángulo entre 0 y 90, cuyo seno, o sea, estoy preguntando por el alfa, cuyo seno es raíz de 3 sobre 2, bueno, entre 0 y 90, el ángulo cuyo seno es raíz de 3 sobre 2 es 60 grados. Esa es la respuesta del arcoseno, ¿no? Y así vamos calculando un montón. Tenemos estos, ¿no? Los ángulos notables en el primer cuadrante, que son estos, y después los podemos trasladar al segundo cuadrante, al tercero y al cuarto, o a toda la recta real. Estos ángulos notables siempre aparecen, digamos, pero tengo que saber buscarlos nada más. Entonces, bueno, la tangente es seno dividido coseno, así que es 0 dividido 1, que es 0. Un medio dividido esto es 1 sobre raíz de 3, que es raíz de 3 sobre 3. Raíz de 2 dividido 2 dividido raíz de 2 dividido 2 es 1, es el mismo número. Esta división que me da raíz de 3. Y esto que no existe, por supuesto, 1 dividido 0, esta tangente no existe. ¿Está bien? Entonces esta es la tabla de nuestros ángulos notables. Entonces cuando yo tengo el arco coseno de un medio, me están preguntando qué ángulo, ¿está bien?, hace que su coseno me dé un medio. Eso es lo que me están preguntando. Y entonces yo lo miro acá, qué ángulo hace que su coseno me dé un medio, miro la tabla del coseno, acá tengo un medio, o sea son 60 grados. O sea que acá lo que tengo es θ igual a 60 grados, lo vamos a poner por acá. Θ es igual a 60 grados. O lo que es lo mismo, según ustedes saben, pi sobre 3. ¿No? 180 está representado por pi radianes, por una cuestión de circunferencia, ustedes ya lo saben, y entonces pi es el que está, pi radian es el que representa 180 grados, y dividido 3 que me queda de los 60 grados, ¿no? ¿Alguna duda? O sea que yo sé que el ángulo que hay entre A y B es 60 grados, ¿sí? Eso es lo que tengo entre los dos ángulos. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos ninguno de estos? Porque si me diera menos un medio, bueno, son cosas para charlar, ¿sí? Ustedes cuando vayan apareciendo estos números negativos vamos a ir charlando algunas cosas. Si lo ponen en la calculadora seguramente les dará bien. Pero lo podemos ir charlando. ¿Qué pasa cuando la expresión no representa el coseno de un ángulo notable? ¿Cómo lo dejamos escrito? Entonces vamos a hacer lo mismo, decimos m por n, ese vector es el 3 menos 1, 0, ¿no? Que es este, por menos 1, 0, 3, hacemos el producto que me va a dar 3 por menos 1, más menos 1 por 0, más 0 por 3. Así que acá obtengo el valor 3, perdón, menos 3. ¿Está bien? La norma de m, que es la raíz cuadrada. Ay, no me digan que qué pena. Bueno, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, me pareció que no era notable, espero que no lo sea. Más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, tiene pinta de que sí.
Y la norma de n es la raíz cuadrada de la suma de menos 1 al cuadrado más el 0 al cuadrado más el 3 al cuadrado. Tiene pinta de que sí. O sea que en este caso, esto es raíz de 10, pareciera. ¿Está bien? Ustedes hicieron la cuenta, les dio raíz de 10 también, ¿no? Sí, profe, raíz de 10. Bárbaro. Y el otro también, que no lo había escrito, También. lo voy a escribir ahí. Esto también puede ser que no pase. Acá me dio los dos de la misma norma, pero bueno, puede ser que acá te dé raíz de 3 y el otro 5, lo que sea, ¿no? Esos son números que casualmente me dieron iguales. Profe, Sí. una consulta. Si me dan negativo en la raíz, ¿ya no se resuelve más o no? Lo que pasa es que acá adentro, en la raíz, nunca te va a dar negativo, porque cuando vos, Ah, claro. cuando vos tenés los números, por ejemplo, yo tengo un menos 1 por acá, ¿no? Ese menos 1 está al cuadrado, entonces me va a dar 1, es lo mismo que 1 al cuadrado, ¿no? Me va a dar 1, y si tengo algún número negativo, el cuadrado lo va a cambiar de signo. Entonces, siempre voy a sumar ahí dentro de la raíz expresiones que son mayores o iguales que 0. Lo peor que me puede pasar, o sea, el número más chico que puedo obtener, no es lo peor que me puede pasar. El número más chico que puedo obtener es el 0, ¿no? 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y eso que me dé 0. ¿Está bien? Entonces, la norma, la menor norma que podemos encontrar es la 0, y de ahí todos los demás tienen norma mayor que ese número, ¿no? Así que ahí nada que hacer. Esto está definido siempre. ¿Está bien? Bueno, salvo que alguno de los dos sea el vector nulo, ¿no? Por cómo estamos definiendo aquí. Pero para el vector nulo podemos decir que el vector nulo, bueno, podría decir que no forma ángulo con ninguno, ¿está bien? O que el vector nulo y otro siempre forma ángulo cero. No me conviene, esa idea no me conviene. Bueno, y acá me quedaría entonces tita, ¿no? El ángulo que estoy buscando es el arco coseno de la expresión esta, que es m por n, ¿no? Según lo que tengo ahí, m por n, y lo vamos a poner, m por n, dividido la norma de m por la norma de n. Profe, ¿puede bajar un Ay, poquito? ay sí, perdón. Bajo antes de seguir escribiendo. Ay, por la norma de n. Entonces hago esta cuenta y me va a dar el arco coseno del número que es menos 3, buenísimo, raíz de 10, raíz de 10, ¿no? Esto sería el arco coseno de menos 3 décimos. ¿Sí? Esta expresión no responde a ser el coseno de ningún ángulo notable. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque no me da algo de este estilo. Del estilo de estos números que tengo acá, ¿no? O sea, un ángulo notable podría ser el coseno de un ángulo que es notable, pero que no está en este margen, podría darme menos un medio, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, menos 1, ¿está bien? Bueno, y menos 0, que es lo mismo. Entonces, esos también serían ángulos notables, pero no están en el primer cuadrante. O sea, los ángulos notables que estamos nombrando están en este cuadrante, ¿no? En este. Porque estamos nombrando el 0, el 30, el 45, el 60 y el 90. ¿Está bien? De esos tenemos calculado el seno, el coseno y la tangente. Pero podría tener acá el de 30, por ejemplo, ¿no? Este y este. Tengo algún ángulo que es notable que está en el segundo cuadrante. Ya lo van a ir viendo, no se preocupen. Profe, Sí. y para sacar, ponerle cuando no tenemos ángulos notables, ¿se podría usar una regla de tres simple o algo así en vez de usar el coseno si no tiene una calculadora? ¿No? No se puede usar una regla de 3 simple porque la función coseno no es lineal.
Si fueran, ok. las funciones lineales responden a reglas de tres simples, ¿sí? Que pasan por el origen, obviamente. Responden a reglas de tres simples, responden a reglas indirectas, responden a cosas que yo puedo calcular, ¿está bien? Pero si no, no. ¿Sí? La función coseno no funciona así, no funciona si yo muevo 3, el ángulo 3 se mueve el coseno, por ejemplo. Entonces no puedo hacer una regla ni de tres simple, ni directa ni indirecta. Entonces, bueno, tengo que, esta expresión, como yo la reconozco que no es una expresión que es la expresión del coseno, ¿alguno tiene calculadora científica? Me hace el arco coseno 107,45 grados. No, Bien. a ver. 107 grados, 27 minutos. Muchas gracias, 17 minutos. ¿Y qué sucede con esto? Esto que está acá es al revés. Así. Esto es una aproximación, es para yo saber más o menos cuánto es, pero la mejor expresión de esto es esta. Si no tenés calculadora científica, deja esa, y punto. ¿Está bien? Y ya está. ¿Sí? Dejás la expresión. Pero esto es una aproximación, porque este número es una irracional que yo no puedo escribir. ¿Sí? Bueno, entonces así dejamos la expresión cuando, bueno, cuando el ángulo no es notable. Ya se van a ir dando cuenta de cuando el ángulo es notable o no. Profe, consulta, el símbolo para decir que un vector es equivalente a otro, no ese es el igual con el aproximado. Eran tres No, rayitas, ¿no? son tres rayas, sí. Cuando dos Bien. vectores son equivalentes, son tres rayas, ¿sí? Derechas. ¿Sí? Bien. Ujú. Bien, entonces avancemos un poco con nuestra clase de vectores. Esto es lo que habíamos dicho, este es el ángulo entre los vectores que ya habíamos nombrado, ya habíamos dicho que lo calculamos así, la demostración no la hacemos, ya lo habíamos dicho, pero dentro de esa demostración, o para poder demostrar esto, terminamos demostrando esto, ¿está bien? Que el producto es de esta forma. Entonces, ustedes fíjense que a veces el producto me dio un número negativo, ¿cierto? Como en el caso del último, de los vectores M y N que hicimos recién en el Jamboard. Me dio un número negativo el producto que fue menos 3, ¿sí? Entonces, este número me dio menos 3, este que está acá. Pero este número que tengo acá es una norma, es un largo, es el largo de un vector, ¿está bien? Entonces, ese número es un número mayor o igual que 0. Y este número que está acá también es un número mayor o igual que 0. ¿Sí? Así que, si este producto me da igual a menos 3, lo que tiene que ser negativo, no sé cuánto será, pero lo que tiene que ser negativo es el coseno del ángulo, ¿no? O sea que el producto escalar y el coseno del ángulo de los dos vectores a los que les estoy calculando el producto escalar, esos dos me quedan exactamente iguales en signo. Si este es negativo, tiene que ser el negativo el coseno, porque todo lo demás no le ayuda a cambiar el signo. ¿Está bien? Y si este es positivo, este tiene que ser positivo también. Entonces, el producto escalar entre dos vectores y el coseno del ángulo que ellos forman tienen que tener el mismo signo. Y con eso, ¿no?, podemos hablar de clasificar el ángulo que forman estos vectores, ¿no? ¿Cómo se clasifican los ángulos? ¿Se acuerdan? Profe, ¿lo puede repetir? Que no me quedó muy claro. Ahora lo vamos a volver a hacer, sí. ¿Se acuerdan cómo se clasifican los ángulos? ¿Cuál era la clasificación de los ángulos? Agudos, rectos, obtusos, llanos, ¿eso? Muy bien, esa es. Agudos, entre 0 y 90, ¿está bien? A donde si no tomo el 0, bueno, nombro el ángulo nulo, ¿está bien? El ángulo nulo. Agudos, que tampoco tomo 90 para no nombrar al perpendiculares, qué sé yo, ¿no? Ángulos agudo, recto
¿no? Obtuso y llano. Eso es la clasificación de los ángulos. Y lo que estamos diciendo acá, que este θ, que es un ángulo, ¿está bien?, hace que el coseno de este ángulo, fíjense, aquí lo que estoy diciendo es que si esto es negativo, como me dio el -3, el coseno de ese ángulo tiene que ser negativo también. No sé cuánto es el número, pero tiene que ser un número negativo, porque si me diera positivo el coseno, cuando lo multiplico por la norma de este vector y por la norma de este vector, me seguiría dando positivo, si esta expresión es positiva. ¿Está bien? Pero si este número me dio -3, como en nuestro caso de m y n, este tendría que ser un número negativo para que la expresión me quedara una igualdad. Así que lo que estoy diciendo es que el producto escalar tiene el mismo signo que el coseno del ángulo. El producto escalar entre dos vectores tiene el mismo signo que el coseno del ángulo, el mismo signo, positivo, negativo, etcétera, etcétera. Si este es positivo, esto me da positivo, y si este es negativo, esto me da negativo. ¿Está bien? No sé quién me había preguntado, Lucas, ¿había sido vos? O no sé si había sido alguien más. Román, Juan, profe. o Bien, Román. bien. Ahí me quedó más claro. Buenísimo. Entonces, los dos signos son iguales, ¿no? Los dos positivos y los dos negativos. Si los vectores, ninguno de los dos es nulo, ¿está bien? Si ninguno de los dos vectores es el nulo, los dos tienen el mismo signo. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Pensando siempre que ninguno de los dos vectores es nulo. Bien. Entonces, lo que dijimos de los signos, ¿no? Como estos siempre son números positivos, ¿no? Eso lo que implicaría es que esta expresión y esta tienen siempre el mismo signo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando vamos a empezar a ver, según la clasificación de θ, cómo me va dando el producto escalar. Y va a ser un sí solo sí. El producto escalar también clasifica el ángulo. ¿Está bien? Entonces, si el ángulo fuera 0, debería recordar cuánto es el coseno de 0. Yo precisamente hice una funcioncita, una función coseno aquí, ¿no? El coseno de 0 es 1, el coseno de pi sobre 2 es 0, el coseno de pi es -1, el coseno de 3 medios de pi es 0 y el coseno de 2pi es 1. Pero nosotros, como el ángulo que nosotros definimos entre los vectores, ¿sí? Según esto que, miren, esto que vimos acá, ¿ves? De estos dos ángulos elijo el más chico. De estos dos ángulos elijo el más chico, ¿no? Y siempre elijo el más chico. Así que el ángulo entre dos vectores a lo sumo es llano, ¿no? Más de eso no puede ser. Así que está entre 0 y 180 el ángulo entre vectores, que eso es lo que está escrito acá. Θ está entre 0 y 180, está entre 0 y pi. ¿Está bien? Entonces, en realidad cuando miro esta función, a mí me interesa hasta acá la función. Esta vueltita que hace aquí es la que me importa, ¿no? Entonces, bueno, cuando θ es 0, el coseno es 1. Entonces acá me va a dar coseno 1. Y este producto, entonces el producto de U por B me da así. ¿Está bien? Pero cuando θ es 0, el ángulo es 0 y yo tengo algo así, ¿no? Tengo los dos vectores dispuestos de esta manera para que θ me dé 0, ¿no? El ángulo entre estos dos vectores no nulos. Entonces digo que el ángulo es nulo cuando me queda el producto de esta manera, ¿no? Los dos son, en este caso, son paralelos con el mismo sentido. Ahora, si θ está entre 0 y pi sobre 2, ¿cómo se llamaban esos ángulos? Los que estaban entre 0 y 90. Agudos. O sea, que si θ es un ángulo agudo, eso es lo que estoy diciendo acá, estoy en esta línea del coseno, acá arriba, fíjense. Y toda esta parte está por arriba del eje Y, o sea, el coseno es positivo. ¿Está bien? Si θ es agudo, el coseno es positivo. Eso es lo que estoy diciendo, el coseno es positivo.
y como dijimos que este coseno y este tenían el mismo signo, lo que estoy diciendo es que el producto escalar tiene signo positivo. ¿Sí? Entonces, cuando el ángulo es agudo, el producto escalar me da de signo positivo. Y tendría esta situación, ¿no? Esta situación, el ángulo es agudo, el producto escalar me da positivo. Cuando es pi sobre 2, que es 90, es esta situación, ¿no? Cuando es 90 grados, que es pi sobre 2, el coseno, yo lo veo acá, me da 0. ¿Está bien? El coseno es 0, así que si esto es 0, u por b me da 0. ¿No? El coseno es 0, u por b me daría 0. ¿Sí? Entonces tenemos que cuando el ángulo es recto, el producto escalar me da 0. O sea que, ustedes se acuerdan que habíamos definido la clase pasada, habíamos dicho que dos vectores son ortogonales cuando el producto escalar entre ellos me da 0. Y acá estamos mostrando que dos vectores son perpendiculares cuando el producto escalar me da 0. Así que en R2 y en R3 las ideas de perpendicularidad y ortogonalidad son iguales acá. O sea, son perpendiculares gráficamente, porque la perpendicularidad es la idea de que los dos vectores forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares sí y solo sí son ortogonales, porque estoy diciendo que el producto entre ellos me da 0. ¿Está bien? Así que ya tenemos las dos cosas iguales. Así que hasta hoy, ustedes fíjense, bueno, y hasta la clase pasada también, tenemos definida el paralelismo de vectores, ¿no? A través de una cuenta aritmética y la perpendicularidad de vectores a través de una cuenta aritmética. Para saber si dos vectores son perpendiculares, vos lo que tenés que hacer es esta cuenta. B por W, y si esa cuenta, si este producto escalar te da 0, los vectores son perpendiculares. Muy sencillo. Bien, cuando el ángulo ronda entre 90 y 180, ¿cómo se llamaban esos ángulos? Obtusos. Obtusos. O sea que cuando el ángulo es obtuso, vamos a ver cómo me da el producto escalar. De qué signo me da el producto escalar. Entonces me pasa lo mismo. El ángulo obtuso vive acá, en esta zona, en mi recta real, en sus radianes, ¿no? Escrito en radianes ese ángulo. Entonces, entre pi sobre 2 y pi, que tengo el ángulo obtuso, el coseno va por abajo del eje Y, así que son números negativos los que larga. Así que el coseno en ese tramo va a ser negativo, va a ser menor que 0. ¿Está bien? Así que el producto escalar, por lo que estamos diciendo, el coseno es negativo, así que el producto escalar es negativo. O sea que cuando el ángulo es obtuso, el producto escalar es negativo. ¿Qué fue lo que nos pasó en nuestro ejemplo? ¿Se acuerdan? Me había dado el arco coseno, o sea, el producto escalar me había dado -3. Y cuando hice el arco coseno de ese número -3 sobre 10, cuando hice esa cuenta, me dio aproximadamente 107 grados, o sea, un ángulo obtuso, mayor que 90, ¿no? Así que cuando estamos en esta situación, tenemos un ángulo obtuso, ¿sí? Sí, solo sí, el producto escalar entre los dos vectores a los que le estoy calculando el ángulo me da negativo, ¿sí? Y bueno, llegamos a cuando θ es 90 grados, que eso es bastante sencillo de ver. Vamos a llegar a que el producto escalar es menos esta cuenta, porque el coseno me da -1. Pero en realidad lo que me interesa, ¿no?, es que es exactamente -1 el coseno. Eso es lo que me importa, ¿no? Entonces el coseno es -1 y esta es realmente la que me interesa. El coseno de θ es -1, el producto escalar otra vez me da menor que 0. Y por supuesto, en ese caso, el ángulo es de 180 porque, ¿ves? Cuando el coseno me da -1, el ángulo es de 180, que es lo que estoy diciendo, y el ángulo en este caso es el llano, ¿no? Un ángulo llano. En el último y en el primer caso,
los vectores son paralelos, ¿no? En este caso, los dos vectores son paralelos y tienen el mismo sentido, y en este último caso los vectores son paralelos y tienen sentido inverso. Distinto sentido. Y eso es lo que dice, más o menos lo que dice ahí. O sea que el ángulo y el coseno del ángulo y el producto escalar tienen el mismo signo. O sea que cuando el producto escalar te da menos 7, yo no sé cuál es el ángulo, pero tiene que dar un ángulo obtuso, más de 90 y menos de 180. Y si a mí me dicen que el ángulo de estos dos vectores es de, no sé, 77 grados, por decir algo que no sea un ángulo notable, si es 77 grados, yo no sé cuánto va a ser el producto escalar. Está bien, porque me faltan datos, pero si es 77 grados, yo sé que el coseno de 77 grados anda por aquí, ¿no? En radianes, lo tendría que pensar en radianes, pero es lo mismo. O sea, el coseno me va a dar algo positivo, así que el producto escalar no me puede dar algo negativo. Tiene que tener el mismo signo que coseno de 77. ¿Está bien? Tiene que tener el mismo signo. Una idea bastante sencilla. Lo que dijimos, la definición 27, esta ya la habíamos dado en la clase pasada, dos vectores son ortogonales, si tienen si el producto escalar entre ellos es 0, y además, cuando el ángulo es 90 grados, nosotros ya sabemos por la geometría, los llamaba perpendiculares a esos vectores, ¿no? Cuando hablo de geometría estoy hablando de R2 y R3 nada más, pero no importa. Las nociones en R2 y en R3 de vectores perpendiculares y vectores ortogonales coinciden, porque las dos definiciones convergen en la misma idea, ¿no? Entonces, dos vectores B y W son ortogonales si solo si el producto escalar entre ellos me da 0, y lo que acabamos de mostrar a través de una de estas partes, de esta parte, lo que acabamos de mostrar es que dos vectores son ortogonales si solo si son perpendiculares, ¿no? En R2 y en R3. Vamos a hablar entonces de proyección ortogonal. Me voy a fijar la hora, veamos. Proyección ortogonal. Esto nos va a llevar un tiempito. La proyección ortogonal a veces se puede pensar, supongamos, acá tengo el vector B y W. Entonces yo quiero proyectar ortogonalmente este vector sobre este. Tenés que pensar en que pones el sol aquí, o una lámpara, ¿no? Ahí arriba, y ves cómo se refleja perpendicularmente ese vector sobre el vector W. Esa es la idea. Si el vector B estuviera hacia abajo y el vector W así, pones la lámpara acá abajo y ves cómo se refleja, ¿sí? Cómo hace la sombra el vector B sobre W, ¿no? Esa es la proyección ortogonal. Yo acá dibujé un poquito, mira, acá dibujé una rayita amarilla medio extraña, ¿está bien? Y este que está acá es la proyección de B sobre W, en este caso, ¿sí? Esta idea es lo mismo que decimos siempre, esta es una idea geométrica. Las proyecciones siempre existen. Si vos tenés, por ejemplo, sobre la mesa, sobre tu escritorio, ¿sí? Vas a pensar, bueno, tomo este punto y quiero proyectarlo sobre este escritorio. Bueno, pongamos una lámpara aquí arriba y vemos a dónde refleja el punto, dónde hace la sombra sobre el escritorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, las proyecciones son cuestiones o ideas geométricas. ¿Qué sucede? La proyección de un vector sobre otro va a tener una fórmula, ¿sí? Vamos a intentar escribir a esto como una fórmula, pero esta es una idea geométrica. Yo lo podría hacer geométricamente esto, que no viene al caso, pero sí lo podría hacer geométricamente. Esa es la proyección. Supongamos que el vector B y el vector W están en esta posición, muy pesados, ¿no? Que cuando yo pongo la lámpara acá arriba, la proyección me da este punto, que sería, si yo tengo los dos vectores escritos en componentes, ese punto es el nulo, ¿no? Es el vector nulo, el 0, 0, 0, o el 0, 0 si estoy en R2,
o es el vector 0,0000000 si estoy en el RN. Lo que pasa es que en el RN voy a intentar deducir estas fórmulas para R2 y R3, y para RN la voy a definir como una fórmula de proyección, ¿no? Todas las cuestiones geométricas solamente se pueden pensar en R2 y en R3. Ya lo habíamos dicho. Entonces la proyección aquí sería un punto, este punto que lo puedo pensar como el vector nulo, ¿no? Y si tengo esta posición, ¿no? de B y W, la proyección, si yo pongo la lámpara acá arriba para que proyecte ortogonalmente, estoy pensando voy a proyectar sobre esta línea, entonces la proyección va a ser esa. Y en todos estoy proyectando sobre la dirección de W. No, uno dice la proyección ortogonal de B sobre W para no decir tantas cosas, pero sería la proyección de B sobre la dirección de W. ¿Está bien? Y vamos a intentar ver qué fórmula podemos usar para eso. Yo voy a hacer un poquito de deducción acá y después nos vamos a ir al Jamboard. ¿Bien? Entonces, en principio, esta línea amarilla que yo tengo acá, es la diferencia entre el vector rojo y el vector azul B, ¿no? El vector rojo y el vector azul B, y el vector rojo y el vector azul B, digamos, porque acá no tengo ninguna línea, está bien, tendría que pensar en que la línea amarilla es el mismo B. Esa línea amarilla, ustedes fíjense que es perpendicular, por supuesto, porque la proyección es perpendicular. Esa línea amarilla es perpendicular en todos los casos a W. ¿Está bien? Entonces, antes voy a decir otra cosa. Este vector rojo que tengo acá es un múltiplo de este vector W. Es un múltiplo, en este caso sería entre 0 y 1, pero un número positivo para que me den la misma dirección, en la misma forma, ¿no? Este que está acá también es un múltiplo del vector W. Y este que está acá también es un múltiplo del vector W. Es 0 por W, porque es el vector nulo, ¿no? Entonces, en todos los casos, el vector rojo que tengo es un múltiplo por un escalar del vector W. No voy a decir paralelos, porque paralelos sería esta situación y esta situación. Este vector que es el nulo no es paralelo a nadie, pero sí es múltiplo, es 0 por W. Este es un número negativo por W y este es un número positivo por W. Pero siempre la proyección, que es la fórmula que yo estoy buscando, es un número, es un K por W. ¿Está bien? En todos los casos. Y ahora sí, hablemos de la línea amarilla, que ustedes fíjense, quizás no lo vieron porque lo cliqué y no se ve casi porque elegí un amarillo. Pero este que está aquí, ¿no? Es el vector que yo puedo hacer acá. Este vector es B menos este K por W, que es la proyección, ¿no? Porque habíamos dicho que en el paralelogramo, cuando miro la diagonal más larga es la suma, y cuando miro la diagonal corta es la resta, ¿no? Cuando los vectores están dispuestos así, por supuesto, sí, al revés no. Pero cuando están dispuestos así, ¿no? Esa larga es la suma y este es la resta. Así que esto es una resta de vectores. Esta es la resta de B menos K por W, o menos la proyección. Este que está acá, que es la resta, seguiría siendo el amarillo, digamos, seguiría siendo el azul este. Y en este caso me pasa lo mismo. Esas expresiones esa expresión siempre es perpendicular a la línea. ¿Está bien? Así que cuando tenemos en todas las condiciones los vectores escritos en componentes, y en cualquiera de los casos de proyección, porque no hay más casos que estos tres, mientras los vectores B y W no sean nulos, no hay más casos que estos tres. ¿Sí? Entonces tenemos algunas cosas a indicar. Lo primero, la proyección de B sobre W es siempre K por W. Con este K un número real.
El que quieras, porque en este caso se le permitiría a este K ser 0 cuando tenemos esta idea de perpendicularidad. ¿Está bien? Y lo segundo que tenemos para indicar es que W es ortogonal o perpendicular, en nuestro caso, a esta resta que tenemos aquí que se ve acá. Entonces, con esas dos ideas vamos a ir a hacer la deducción de cuál es la fórmula de la proyección. Y nos vamos a ir con esta idea entonces a nuestro Jamboard, a la hoja siguiente, que sería la hoja que sigue, porque acá tenía pensado en decir algunas cosas, pero ya las dijimos todas allá, a la hoja 10 de nuestro Jamboard. Entonces, ahí yo ya dejé más o menos todo anotado en la hoja 10, y voy a aclarar acá, para que les quede muy, después lo voy a agregar, a todo esto yo lo cambié un poco en el apunte, así que les voy a volver a subir el apunte en estos días con estas aclaraciones que estoy haciendo. Este K, un número real, cualquiera. ¿Está bien? Un número real cualquiera, porque en el caso ese real puede ser, ese K puede ser 0. Entonces, ustedes fíjense que lo que nosotros queremos, ¿no? Sabemos que la expresión o el vector ese que yo quiero encontrar, que en general le llamamos así, proyección de B sobre W, así se llamaba, ¿no? Sí, sobre W. Lo anotamos en general con mayúscula, yo ahí lo puse con minúscula, pero en general la anotación es con mayúscula. Ese vector, yo quiero una fórmula para él. Esta idea geométrica quiero que se transforme en algo que yo diga, bueno, haces esto por esto, divides por esto, y vas a encontrar cuánto es el vector proyección. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que este vector es un K por W, que era lo que dijimos y deducimos antes. Pero, ustedes fíjense que entonces lo único que me falta encontrar es K, porque todo lo demás tiene B y W que son vectores o datos que yo tengo. Lo que yo quiero encontrar es K. Entonces, encontremos K, que lo quiero encontrar en función de B y W. Pero esto que tenemos acá, esta deducción no es tan difícil, porque tengo esta expresión, ¿no? Yo sabemos, ¿no? Además, como W es perpendicular o ortogonal, ya habíamos dicho que es lo mismo, ¿no? Por lo menos en R2 y en R3. A este que tengo acá, tenemos, esa es la idea geométrica. Y la idea analítica, habíamos dicho que cuando dos vectores son ortogonales o perpendiculares, W por este vector, que suma o resta de estas dos expresiones, igual a 0. Pero si esto es igual a 0, yo puedo seguir haciendo cuentitas. Podría decir, bueno, el producto escalar entre dos vectores es distributiva respecto de la suma y la resta de vectores. Entonces esto me da W por B menos, sería así, yo lo voy a escribir, pero lo voy a cambiar ahora. K es W por K por W. Así, ¿no? Pero eso es una propiedad, este K es un número real, ¿no? Así que puede cambiar de posición y de lugares, ¿no? Y entonces no estoy haciendo asociativa ni nada, ¿no? Estoy cambiando de lugar este K, que es un número real. Y W por W.
Pero ya habíamos demostrado antes que W por W es la norma, habíamos dicho esto. Acá pongámoslo como observación. Habíamos dicho que la norma de un vector, llamémosle A para no confundirnos, la norma de un vector, cierto vector A, se escribe como el producto escalar entre los dos vectores y de eso la raíz cuadrada. Así que cuando yo tengo esta propiedad nos dice que cuando tenemos la norma de A y la elevamos al cuadrado, eso es A por A, ¿no? Escalar. Habíamos dicho también que esto no lo podíamos escribir como A al cuadrado, también lo habíamos dicho. Lo repetimos nada más. Entonces, cuando yo tengo W por W, no es W al cuadrado, pero sí es la norma de W al cuadrado, porque la norma de W es un número, y todo número se puede elevar al cuadrado, así que esto no está mal escribir esto que está aquí. Y ustedes fíjense que como este W no es el vector nulo, yo no puedo proyectar sobre el vector nulo. Me puede dar la proyección el vector nulo, pero no puedo proyectar sobre el vector nulo. Entonces la norma de W es distinta de 0, y entonces yo puedo despejar de aquí. Y me va a quedar así. K, que va a ser igual. Este que es un número real, lo paso, sumo miembro a miembro por el opuesto de ese número real. Y después divido, ¿no? Me quedaría así. Lo voy a hacer porque si no van a presentar más dudas después. Esto es menos W por B. Así que como estos dos números son iguales, K por W, así, es igual a W por B. Despacito lo vamos a hacer. Esta observación que la voy a correr, porque voy a seguir acá. Entonces me quedaría K igual a W por B, dividido la norma de B, de W al cuadrado. ¿Está bien? Eso es porque la norma de W no es 0, porque el vector B no es el nulo. Voy a copiar por acá otra vez la observación que borré recién. Profe, ¿no le faltaría ahí debajo de menos K, norma W al cuadrado, un cuadrado en norma W? A la izquierda más ahí. Aquí, Ajá. sí, muchas gracias, sí. Porque ahí lo único que hice fue sacar el signo, ¿no? Este sigue estando, muchas gracias. Entonces, ustedes fíjense que hemos encontrado que es K. Hemos encontrado que es K. Y entonces ahora con ese K voy a ir a reemplazarlo aquí, que es donde yo sabía que tenía que ir. Así que vamos a... Profe, Sí. el orden se dice, ¿no? Cuando le tiene las dos rayas. El orden de W al cuadrado no lo podríamos volver a escribir como W por W, así simplificás con arriba, No, y no te se queda puede, B sobre W. no se No se puede, puede. vectores no se puede simplificar porque esas reglas no funcionan. No se puede simplificar vectores en una división. No. Porque no está Ok, definida gracias. la división entre vectores. No se puede. Ahora hablamos de algunas cosas más. Esto que está acá es la norma de A al cuadrado, porque habíamos dicho que esto, ¿no?, era la norma de A. ¿Sí? Por eso hicimos esta cuentita que está aquí. De esto pasamos a esto. El cuadrado se mantuvo, que acá me acordaron de ponerlo, muchas gracias, y entonces despejé K. Y entonces ahora, en lugar de decir la proyección de B sobre W es K por W, en lugar de poner K, vamos a poner esto que es igual. W por B
dividido la norma de W al cuadrado, y eso por W. Esto que está aquí no es necesario lo que yo voy a hacer ahora. Esto que está aquí, este número, es un número real, ¿no? Eso es un número real, porque cuando hago el producto entre B y W, el producto escalar me da un escalar, me da un número real. Y la norma es un número real que elevado al cuadrado me da otro número real. O sea que es división de reales. Y no podés poner o juntar este B con este W porque el producto escalar no es asociativo. Así que tenga o no tenga el paréntesis que yo acabo de poner acá con rojo, no los podés juntar, ¿sí? Yo por ahora, porque somos chicos y es una de las primeras veces que vemos la fórmula de proyección, como es la primera vez que vemos esta fórmula, lo voy a dejar, pero no es necesario que vaya, ¿sí? Hemos hecho la deducción, entonces acabamos de deducir la fórmula de proyección de un vector sobre otro. Esto lo hicimos porque esto tiene fórmula, pero hay muchísimas proyecciones, proyección de una recta sobre un plano, ¿no? Proyección de un punto sobre un plano, proyección de un punto sobre una recta. Todas esas proyecciones, que también pueden ser ortogonales o con otra dirección, no tienen fórmula. Tengo que construirlo con pasos geométricos que terminan después siendo analíticos, pero no dependen de la forma que tiene analítica la expresión. En cambio, esta proyección, tenemos la suerte de que el vector proyección tiene una forma analítica para encontrarlo. No tengo que hacer una deducción geométrica. ¿Está bien? Me alcanza con esta pequeña deducción que he hecho acá. Entonces, esta es la fórmula de la proyección de un vector sobre otro. Así que ya tenemos varias fórmulas que empezar a juntar, ¿no? Una de las fórmulas es la fórmula de norma, por ejemplo, que es fácil de recordar. La otra fórmula es la fórmula de ángulo, que esa fórmula se hace con esta expresión que tenemos aquí también, ¿no? La fórmula de ángulo que se hace con esta expresión que tenemos acá también. Entonces, esta es la fórmula de ángulo que se deduce desde esto, o es el despeje, digamos, de θ de esta expresión, ¿no? Esa es la fórmula de ángulo, la fórmula de norma, y ahora la fórmula de proyección de un vector sobre otro vector, ¿sí? Que es la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Recuerden, aquí no lo aclaré, pero yo en el apunte se los voy a aclarar y lo vamos a decir, y se los voy a aclarar acá, ya que acá puedo escribir, lo voy a escribir, W, que es el vector sobre el que proyecto, W, no es el vector nulo. No podés proyectar sobre el vector nulo. Vas a proyectar sobre un vector o sobre una dirección, ¿está bien? Y cuando hablas de esta dirección es porque el vector nulo no puede estar involucrado. Vamos a ponerle así, no es el vector nulo. El vector W, para poder proyectar sobre él, no es el vector nulo. Bien, entonces, no sé, yo me imagino que lo primero que uno debería hacer es pensar en esto, ¿no? En la fórmula, la proyección, que yo la tengo acá anotadita, y vamos a hacer algún ejemplito también, porque si no, esto es mucha teoría y después no sé qué hacer con todas estas fórmulas. Así que vamos a hacer el inciso A. En este caso, vamos a calcular la proyección de n sobre m, pero también podría calcular la proyección de m sobre n, ¿no? Y las voy a graficar para que veamos cuál loco puede llegar a hacer esto. En realidad no lo voy a graficar, voy a solamente hacer un esbozo. Entonces, hagamos. Bueno, creo que m por n lo habíamos hecho, lo voy a volver a hacer, o no lo voy a volver a hacer, me lo voy a copiar de acá, m por n, ya lo hicimos por aquí, son estos vectores que están acá, y m por n era igual a -3.
Así que escribamos, esto es igual a menos 3 por el ejemplo que vimos recién. ¿Sí? Ya lo calculamos. La norma de m es raíz de 10, la norma de m es raíz de 10, ya la calculamos, y la norma de n daba la casualidad que también, pero eso podría no ser así, ¿no? Entonces la norma de m y la norma de n en los dos casos nos daba raíz de 10. Y entonces hagamos, y voy a decir, bueno, la proyección de, en este caso, n sobre m, de n sobre m, y sigo mi fórmula, ¿sí? La primera parte no es difícil, es el producto m por n sobre la norma sobre el que proyecto. ¿Está bien? En este caso estoy proyectando sobre m, que es lo que se ve acá chiquito acá. Estoy proyectando sobre m, estoy proyectando n sobre m. Y entonces acá pongo dividido la norma de m al cuadrado. Y como estoy proyectando sobre m, es un múltiplo por un escalar de m. Este es el escalar. ¿Está bien? Y entonces, por m. Y aunque no lo necesite, lo voy a poner, aunque no lo necesite, por ahora. ¿Está bien? Porque esta raya que está aquí es la que me dice, tenés que hacer este producto primero, después dividirlo y después poner la m. Aunque yo podría escribir así también, ¿no? O sea, no lo hagan, ¿no? Pero también yo podría escribir esto así. Este que es un escalar, este que está ahí, que es un escalar, yo lo podría separar y poner por acá a ese escalar. Era m. Así, lo podría escribir así. Ahora ya se va a actualizar. Acá yo ya escribí algo, escribí el escalar acá abajo. ¿Ustedes ya lo ven? Porque ustedes están en su propio Jamboard, ¿no? Ahí está. Ahora sí se está actualizando. Ahí está. Va a ver, despacito. Qué pesado. ¿Ustedes ya lo ven? ¿Ven lo que escribí? Eso, acá pareciera que sí necesito el paréntesis. ¿Está bien? O voy a actualizar esto así porque ya me tiene... Voy a actualizar porque si no esto no avanza. Actualizo y se ve exactamente lo que se veía hace un minuto más o menos. Bueno, entonces acá... ¿Qué molesto? ¿Qué molesto? Ahí. Acá yo ya escribí algunas cositas, ahí ya escribí algunas cositas, ¿sí? Pero aquí sí necesitaría el paréntesis. Este escalar que tengo acá, yo lo puedo sacar y ponerlo en otro lado. Puedo pensar que la norma de m al cuadrado es la norma de m por la norma de m. Pero no puedo pensar que voy a escribir m por m para poder simplificar con algo de arriba. No, ¿está bien? Es solo un escalar. Esto se ve cada vez peor. Entonces, vamos a hacer estas cuentas. Voy a seguir escribiendo con fe de que esto pronto ya se va a ver. La proyección de n sobre m es igual, si ustedes están en el Jamboard esto ya se ve, la proyección de m de n sobre m es igual a, bueno, m por n. M por n es menos 3, así que lo escribo. Y la norma de m es raíz de 10, así que escribo raíz de 10 al cuadrado. Por el vector m, que es sobre el que estoy proyectando.
Y entonces esto me da por el 3 menos 1, 0. Qué lástima que no se ve, porque después en el video, si alguien lo quiere ver a ese video, va a estar 3 años. ¿Ustedes ya lo ven en su Jamboard? Yo sí lo veo en el Jamboard. Ahí cargo. Yo no lo veo que haya cargado ni nada. Voy a intentar cargar el Jamboard de nuevo. Bueno, igual, aunque no se cargue, ya tenemos que es la proyección de n sobre m es menos 3 décimos por el vector b, que es 3 menos 1, 0. Así que menos 3 décimos por ese vector me va a dar menos 9 décimos, ¿no? No carga nada del Jamboard, ya está, no quiere. Ahora termino con esto y corto la grabación para que se arregle esto y podamos seguir sobre, sería menos 9 décimos, 3 décimos, 0, el vector que nos da como proyección, la proyección de n sobre m. ¿No? Cuidado con eso. Como no carga el Jamboard, voy a cortar la grabación y vamos a ver cómo lo solucionamos en este ratito. Reanudar la grabación. Entonces, supongamos, vamos a terminar de ver esta idea. Ustedes van a hacer la otra, la proyección de n sobre m, que van a ser más o menos las mismas cuentas acá en el numerador, pero en el denominador voy a tener la norma de n al cuadrado y acá por el vector n. La idea de esto, para que ustedes, para que pensemos un ratito, es, por ejemplo, si yo tengo un vector acá y un vector ahí, lo que en general uno hace es tomar esta proyección, ¿no? Este vector, que es que supongamos que este era n y este es m, ¿no? Y entonces la proyección que estoy eligiendo es esta, que está aquí. ¿Está bien? Esa es la proyección. Pero podría tener la misma disposición, voy a intentar graficar así, lo puedo hacer. Vamos a intentar graficar la misma disposición. Vamos a intentar graficar aquí la misma disposición. Si todo funciona correctamente, ¿no? Entonces, ahí tengo la misma disposición de m y de n. Yo tengo que esperar a que se me actualice. Acá está, en la tablet. Entonces, tengo a n acá, a m acá y a n ahí. ¿Está bien? Esos son mis vectores. Y ahora yo lo que quiero es proyectar, voy a sacar esto, porque ya tengo los vectores, borrar la misma disposición, ¿no? Son los mismos vectores en otra parte del espacio, del plano, en este caso, ¿no? Entonces, ahora lo que yo quiero es proyectar de manera ortogonal, otra vez, voy a proyectar, este era m, voy a proyectar en este caso a m sobre n. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar en que esto, ¿no?, es una línea sobre la que voy a proyectar. Y entonces intento, de alguna manera, no sé cómo, porque acá me salió bastante feo, a ver si, escucha, justo me tocó, ¿no? Busco la línea perpendicular acá, ¿no? Y voy a proyectar en este caso que es un poquito más largo que el n. Ese es la proyección del m sobre n. ¿Está bien? Estoy proyectando sobre el otro vector. No necesariamente siempre es hacia abajo, ¿no? Puedo proyectar hacia
bueno, porque proyecto hacia un vector, no es hacia abajo o hacia arriba. Uno para dibujarlo, para ver algunos ejemplos, dibuja así, ¿no? Dibuja así. Pero si proyecto para allá, bueno, hago la perpendicular hacia allá y proyecto aquí, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Quizás podría haber elegido un vector un poco más corto, como n, para que se vea un poco mejor, ¿no? Suponete que voy a proyectar sobre ese vector n, que está ahí, y entonces en realidad lo que estoy haciendo es proyectar sobre una dirección, ¿no? Y entonces de manera perpendicular me quedaría este como vector proyección cuando n era esto, ¿no? De manera perpendicular, nada más. Y ahora voy a intentar hacer un ejemplo que me están pidiendo. En realidad voy a intentar seguir con este ejemplo que me parece un poco más interesante. Lo otro que me están pidiendo son cuentas, pero voy a intentar después hacer un ejemplo de lo que me están pidiendo, ¿no? Voy a hacer el inciso B. El inciso B dice hallar todos los vectores W, ¿no? Ortogonales a n, tales que su proyección sea esto. Entonces, si el vector W es ortogonal a n, eso pasa cuando W y n tienen producto escalar igual a 0. Así que si este W es de la forma x y z, supongamos, y n es este que me dieron por acá como dato, que era este n, que es el -1, 0, 3, igual a 0, y me va a quedar una variable en función de las otras dos. X menos x más 0 por y más 3 por z igual a 0. Es decir, que lo que estoy haciendo es decir que x o que menos x es igual a menos 3z, así que x es igual a 3z. Así que los vectores que estoy buscando, la forma del vector W, voy a salir de acá, la forma del vector W va a ser de x, 3z, de y, que no se ha dicho nada, y de z, z. ¿Está bien? Esa es la forma de nuestro vector W. ¿Hay alguna duda respecto de esta perpendicularidad?